este es un tema que, como es del orden económico de la ciudad, pues está relacionado con otros temas que se han venido discutiendo últimamente en la corporación, y particularmente también con el cupo de endeudamiento. También con el cupo de endeudamiento. Bueno, estaba diciendo que todo esto tiene unas relaciones, porque hace parte de las afectaciones, sí o no, que en materia económica se le impongan a quienes vivimos en la capital de la República. Y ellos serán los beneficiarios o los afectados de todas estas políticas económicas. La ponencia tiene que ver entonces con 4 acuerdos. Uno, el 494, es decir, estudiarse 4 acuerdos para que, por la vía de la acumulación de materia establecida por la mesa directiva, le vamos a hacer las consideraciones. El 494 del 2017, que lo denominaron por medio del cual se adopta el sistema inteligente de estacionamientos en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. El 491 de 2017, por el cual se adopta el sistema de estacionamiento en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. El 488, también de este año, por medio del cual se crean las zonas de estacionamiento en vía con tarifa en el Distrito Capital y se dictan otras disposiciones. El 479 de este año, por el cual se autorizan las zonas de estacionamiento en vía tarificado y el cobro de la respectiva tasa de parqueo por el uso del espacio público del Distrito Capital, y se dictan otras disposiciones, todas acumulados por la mesa directiva. El objeto de esas iniciativas, el 494, que el autor es el gobierno, ahorita hago una consideración económica y una consideración jurídica sobre estos proyectos. El 494 es una iniciativa del gobierno en cabeza de la Secretaría de Movilidad, que tiene como objeto adoptar el sistema inteligente de estacionamientos en el Distrito Capital a través de la autorización del cobro por derecho de parqueo sobre las vías públicas. Primer objeto de esa iniciativa gubernamental. Segundo, la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento de uso público. Y tercero, la modificación de cobro de tarifas para estacionamientos fuera de vía, con el fin de eliminar la regulación de precios y permitir el mercado de libre competencia. Esos son los 3 objetos que, en la opinión nuestra, han llevado al gobierno a poner en consideración esta iniciativa. A diferencia del anterior, o sea, del gobierno, 2 de los proyectos unificados por unidad de materia, el 479
y el 491 son de iniciativa, siendo de iniciativa de la bancada del Centro Democrático, que tienen como objeto reglamentar el valet parking, la realización por parte del DADEP de un inventario de dichas zonas y tercero, la destinación de los recursos por licencias de funcionamiento a los fondos de desarrollo local. El proyecto 488, que es de iniciativa del Partido Cambio Radical, propone fundamentalmente que la tarifa de estacionamiento en las vías no sea inferior al 60% de la tarifa promedio que reciben los parqueaderos públicos en las zonas que se autoricen, en las zonas autorizadas. Sobre la capacidad de pago de los bogotanos. El primer punto de análisis es la capacidad de pago de los bogotanos, teniendo en cuenta, entre otros argumentos, las alzas que se han realizado en materia tributaria, tanto por impuestos del nivel nacional como distrital, IVA, aumento de tarifas en el transporte público, combustible, impuesto predial, entre otros. Es decir, esto tiene unas afectaciones. No es como algunos concejales o de pronto algunos analistas económicos expresan que cualquier modificación a los tributos de Bogotá o por intermedio de nuevas fuentes de financiación, que a los contribuyentes o a la ciudadanía no les pasa absolutamente nada, carreta. Pues al final, sea en el mediano o en el largo plazo, la ciudadanía es la que tiene que ajustarse económicamente a las nuevas situaciones. Eso no es dejar en el ambiente que no, tranquilos que eso lo paga el gobierno. No, el gobierno es un escenario de conducción de una política y de una gestión y de una administración. O si no, los presupuestos no crecerían sino de manera vegetativa y nada más. No, hay que acomodar las situaciones económicas de la ciudad a las nuevas exigencias que se traen, se aprueban o no en el Consejo de la Capital de la República. Y valga recordar entonces que como esta ponencia fue presentada el 28 de agosto, antes que se discutiera y se aprobara en primer debate en la comisión en que estamos discutiendo se aprobara el cupo de endeudamiento, pues hay un factor que igualmente, un factor nuevo, no tenido en cuenta en las consideraciones de la ponencia, porque no lo podía hacer. Y no lo podía hacer sencillamente porque no se sabía el resultado real de la ponencia, pues uno más o menos especulaba cuál iba a ser el resultado en la discusión de la ponencia sobre cupo de endeudamiento, pero eso no me puede conducir a mí entonces a escribir que ya había, por la vía de los hechos, pues un comportamiento que iría a afectar a los ciudadanos de la capital de la República. El cupo de endeudamiento también afecta a la economía de los bogotanos, así digan que no.
porque ese crédito, esa autorización de crédito por 2.4 billones de pesos adicionales, va a afectar el bolsillo de los bogotanos en cualquier momento. En cualquier momento va a salir el cuero para las correas. Eso no es una dádiva del gobierno, no, tranquilos. Eso no pasa nada, no, eso sí pasa. Y son 2.400.000.000.000 de pesos que por la vía del crédito con sus respectivos intereses los va a pagar el ciudadano de Bogotá. A pesar de todos los anuncios que se hicieron acá incluso, y ahí hago un pequeño paréntesis, incluso por bancadas y por concejales que criticaron con acidez, digo yo, la iniciativa del gobierno en materia del cupo de endeudamiento. Pero señor presidente, yo estoy como hablándome a mí mismo, porque mire, no hay nadie del gobierno. Entonces levantemos la sesión, es que ellos son los responsables. No, eso sí me parece. Ahora, si no me quieren escuchar a mí, pues díganme, yo lo dejo por escrito. Si es esa la situación. De nuevo a los señores funcionarios, espero pues que me colaboren con su atención. Pues yo sé que leyeron que la ponencia, indudablemente, el gobierno, como hicimos los concejales, incluso con las ponencias de los colegios, que antes de presentarse la ponencia, porque la hice desde el 28 de agosto en los términos del reglamento y de la autorización suya, señor presidente, pues en ese momento no se tenía conocimiento de la discusión y de la aprobación o no del proyecto de acuerdo sobre cupo de endeudamiento que fue aprobado en primer debate el pasado, no lo informé, dentro de las dificultades que tiene la ciudadanía en materia de capacidad de pago para afrontar nuevas cargas económicas por distintos caminos que se van imponiendo a la ciudad. También tenemos absolutamente claro que esta es una fuente de financiación, eso no es ilegal que se presente a la corporación, eso también lo dejo absolutamente claro. Para nosotros es la misma conveniencia, principal y fundamentalmente, más allá de los argumentos que se presentaron para el cupo, que pueden servirnos para nosotros, en los argumentos expresados en la oportunidad de vida por la doctora Gloria Estela Díaz del Partido Político MIDA. Y en general, con las consideraciones jurídicas, en general, estamos de acuerdo con esas reflexiones que ella manifestó, porque en materia de interpretación, pues normalmente serán los jueces de la República los que decidan quién tiene la razón. No es porque un concejal lo dice acá y otro dice que no, pues el que dice sí tiene la razón y el que dice no, pues no la tiene. Eso tampoco es una aproximación a unas decisiones de carácter jurídico. Los 2 últimos años han sido críticos para el país en materia económica, pues es tanto que uno de los argumentos presentados por la Comisión Accidental para estudiar el cupo de endeudamiento, para estudiar el tema, doctora Gloria, lo de la estampilla, expresaban, y de manera taxativa y escrita, ¿no?, expresaban que la situación económica del país era supremamente difícil porque había una carga tributaria aprobada por el Congreso de la República, por iniciativa del presidente Santos, cosa con lo cual estamos nosotros de acuerdo, pero a la hora de nona, como dice el campesino colombiano, pues se les olvidó semejante argumento tan maravilloso y tan cierto. Se les olvidó que lo habían escrito incluso los que hicieron esa recomendación y ese buen análisis, lo votaron como si no lo hubieran dicho. Entonces, por eso nosotros lo votaron, digamos,
con una disminución en lo que incluso la ponencia mayoritaria traía a consideración del Consejo en materia de la estampilla pro universidad distrital y universidad nacional. Por eso yo digo que en el recorrido de esta presentación, pues no se vayan a molestar que yo toque temas diversos en materia de lo que se ha venido discutiendo acá en el Consejo de la Ciudad de Bogotá. Entonces, un país que en materia económica una situación crítica, situación que se refleja en la capacidad de pago de los hogares. Entre sus causas se encuentra el aumento del índice de precios al consumidor, que para 2016 alcanzó un nivel cercano al 10%, lo que se traduce en la pérdida de poder adquisitivo de la moneda. A causa de ello, el indicador de pobreza monetaria aumentó en la ciudad, evidenciado en que 11 de cada 100 hogares apenas pudieron suplir sus necesidades básicas. Complejo que 11 de cada 100 hogares apenas puedan suplir sus necesidades básicas por la situación económica que vive el país. Y cuando yo hablo del país, incluye a quienes viven o vivimos en esta gran ciudad capital. A esto se suma que el año 2017 tuvo un inicio deplorable en comparación con el año 2016 en materia económica. Esto se originó a partir de, repito, la reforma tributaria que trajo consigo el aumento del impuesto de valor agregado IVA del 19%, generando en los hogares bogotanos un duro golpe a las finanzas, lo que a su vez limitó la adquisición de los productos de su canasta familiar. 2. El incremento de tarifas del impuesto predial, principalmente en los estratos 3 y 4 de la clase media bogotana, donde está la clase media bogotana, ahondó más el hueco financiero para las familias, que con esto continúan perdiendo su capacidad de pago. Tercero, en tan solo 15 meses se presentó aumento en la tarifa de transporte público. En solo 15 meses en Bogotá se presentó aumento de la tarifa del transporte público en Transmilenio y buses zonales, o en los famosos buses azules, del 22 al 25% respectivamente, considerablemente lejos del incremento del salario mínimo, que es apenas del 7%. Por eso lo que decía yo esta mañana, qué chévere, como dicen los niños en la escuela, que nos acostumbremos a utilizar los senderos peatonales y que a cambio de pensar en grandes avenidas que van a fortalecer el incremento de los automotores particulares en la capital, estimulemos la caminata, estimulemos el paseo a pie, estimulemos los recorridos incluso hasta de 2 kilómetros. Doctor Germán, aquí en la ciudad de Bogotá, ayer eso lo vivió la ciudad y se movilizaron hacia el Parque Simón Bolívar, dicen los medios de comunicación, más de 1 millón de habitantes, y todos llegamos a pie, incluidos los concejales, y no nos dolieron los piececitos, nos mojamos y salimos felices. Y mucha gente no tuvo que pagar transporte. Imagínense. Eso hay que tenerlo en consideración, y no lo estoy haciendo a manera de reproche a nadie. Creo que eso uno tiene que tener cierto aprendizaje. Entonces hemos dicho que la tendencia creciente de la inflación sobrepasará el 8%, en algunos medios de comunicación lo expresaron. Desde abril aumenta la tarifa de Transmilenio y SIL, en lo que expresaba en los 15 meses primeros del gobierno se incrementaron.
¿Cómo incrementará el bolsillo un incremento en la tarifa del CIP? También los medios de comunicación lo anunciaron. IVA del 19% desde el 1 de febrero del 2017, también una nota de medios. Con nuevo salario mínimo, Colombia tiene el quinto más bajo de la región. Entonces, ¿cómo hacemos, doctora? Si todos los días el salario de los bogotanos, su poder adquisitivo o su capacidad de pago es mucho menor. Pero miren, yo les quiero volver a recordar, y cuando digo les quiero volver a recordar, tiene que ver con los recursos que le hemos aprobado. Yo voy a hablar un poco más bajito, para que seguramente estoy hablando demasiado duro, y yo soy el que estoy generando molestia en algunos, entonces por eso me ponen a hablar. Entonces voy a hablar más bajito. El acuerdo, aquí este Consejo le aprobó, señores de organismos de control, si tienen interés en tomar nota de lo que voy a decir, porque yo no soy el concejal que ando solicitando investiguese a los funcionarios del gobierno. A mí no, yo creo que la mejor investigación es la que uno hace aquí en el debate de control político, pero respeto lo que hacen otros colegas que ante cualquier situación entonces le dicen a los organismos de control, iníciese investigación, y uno no sabe en qué terminan nunca esas investigaciones. Entonces no es mi afán. Mi afán es que me pongan cuidado. Por ejemplo, mire todo lo que este gobierno ha pedido, y el Consejo se lo ha aprobado. Y ahí está el debate. Si tienen capacidad de ejecución, no capacidad de ejecución, sino capacidad de realizar lo que se les aprueba acá. Y está demostrado que no. El 642, que es un acuerdo que le autorizó al alcalde mayor de Bogotá la constitución de la empresa Metro. Claro, después dijeron que no los utilizaban porque hubo vencimiento en el tiempo, con una comunicación que nos enviaron al Consejo en cabeza del anterior presidente, el doctor Roberto Inestrosa. Un monto aprobado por 4.1 billones de pesos, que lo solicitaron, el Consejo se lo aprobó y no pasó nada. No pasó absolutamente nada. El acuerdo 645, por el cual se adoptó el Plan de Desarrollo Económico, entre otras cosas, en materia de autorizaba allí, aunque nosotros en desacuerdo, pero el Consejo se lo aprobó, todo el tema relacionado en el artículo 139 de las asociaciones público-privadas por 13 billones de pesos. Repito, son recursos que ha pedido el gobierno, doctor Germán. Y por ahí, agua pasó por aquí, cate que no te vi. No pasa nada. Entonces uno dice, ¿por qué ustedes, o por qué le vamos a aprobar nuevos tributos al final? ¿Por qué estos nuevos tributos para la ciudad de Bogotá? El acuerdo 645, la enajenación de la empresa de energía de telecomunicaciones, que la traían, doctor Manuel Sarmiento, la traían incluso con un monto. Decían que eso era un monto de 2.5 billones de pesos, sin estudios técnicos, a consideración del Consejo, pero el Consejo se la aprobó, y por eso hoy el artículo 140 del Plan de Desarrollo está no en duda, sino en una decisión en primera instancia, donde no se le puede dar cumplimiento al mismo. El acuerdo que unas vigencias futuras por 441.000 millones de pesos que se le aprobó a la Secretaría de Educación para mantener los colegios en concesión, es decir, aumentar una concesión a más de 10 años por 817.000 millones de pesos. Corrijo lo que dije anteriormente. Tercero o cuarto, unas modificaciones al presupuesto. Yo diría, bueno, eso no tiene mucho problema hacer de alguna manera, entre comillas, eso es una figura como de traslado, llevar unos dineros
de un lado para otro en el presupuesto global por 377.000 millones de pesos para salud, educación e integración social, que al final es un recurso mínimo al lado de las cifras supremamente elevadas que he venido manifestando. Enajenar una participación accionaria de la energía de Bogotá, de la empresa de energía de Bogotá, por 3.5 billones de pesos para unas obras que están ahí, que no se han iniciado. También, por supuesto, nosotros en contra de la enajenación de activos de la capital de la República. Solo que estoy diciendo todo lo que este consejo, doctor Inestrosa, le ha aprobado al gobierno y que nada de nada. Y llega el miércoles un proyecto y ¡pum!, lo aprueban, y llega hoy y ¡pum!, lo van a aprobar, y todo el mundo dice, pero si no han ejecutado. Entonces uno no entiende, si no han hecho nada, entonces ¿para qué requieren más dinero? El acuerdo 657, bueno, ese es el proyecto ordinario para la vigencia fiscal en la que nos encontramos, por más de 18 billones de pesos. 18 billones de pesos vale el presupuesto de la vigencia fiscal del año 2017, que también son recursos que tiene el gobierno para desarrollar su política económica, su política en cabeza de cada uno de los sectores en que está dividida la administración de la ciudad. Entonces, el acuerdo 680, que es el que este Consejo aprobó para la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, que igualmente pueden ir a la empresa de acueducto y alcantarillado a ver cuál es la ejecución que tiene este proyecto de acuerdo. Cero. Nosotros le hicimos ponencia positiva porque consideramos que para lo misional era importante y por eso le hicimos un acuerdo de 1.2 billones de pesos que fue negado por los afectos al gobierno del señor Enrique Peñalosa Londoño. Es decir, nos derrotaron, como es la costumbre, ¿no? Este proyecto es posible también que nos lo derroten. Yo tengo confianza en que este proyecto no nos lo derrote, que esta ponencia hoy salga gananciosa por todo lo que estoy diciendo y por toda la quejadera de los concejales frente al desarrollo de los recursos de la ciudad. Y estoy seguro que se van a quejar, doctora Gloria y doctor Flores, pero al final, taque, carambola de tres bandas. Tome su voto, señor gobierno. El 681, también más recursos. Esa sumatoria con presupuestos ordinarios anuales a nosotros nos da 51 billones de pesos. Le han aprobado en este consejo en lo que va corrido. Y miren la ejecución. Malísima. Si la ejecución del cupo que se modificó el miércoles pasado está en el 6.8%, más o menos eso es lo general en la ciudad de Bogotá. Bueno, continuemos con algo más tranquilo para los concejales. Sobre este punto en particular, ¿qué ha solicitado el doctor Peñalosa? Bueno, yo no le escribí allá, doctor Peñalosa, seguramente fue quien me hizo la diapositiva. Dice, autorizaciones que afectan el bolsillo de los bogotanos en esta materia. Claro, no vamos a discutir, para que no nos llamen la atención en ese sentido, en que en el marco del acuerdo 645, por el cual se adoptó el Plan Distrital de Desarrollo, estaban unas autorizaciones concedidas al doctor Peñalosa desde junio 9 de 2016. Entonces cualquiera dice, lo que estamos haciendo acá es reglamentarlo. Y uno podría decir fácilmente desde nosotros, pues como no estuvimos de acuerdo,
pues sencillamente la propuesta es negativa, como la estamos haciendo también, pero no solamente por ello, sino porque igualmente después de la discusión y de la aprobación del Plan Distrital de Desarrollo, la situación económica del país, como todos la hemos venido verificando, ha sido mucho más agresiva. Entonces, más razones hoy tenemos para decir que la ponencia será negativa, como ustedes la han venido comprendiendo. Entonces, estaba diciendo, sí, hay unas autorizaciones en el plan, es una realidad, pero eso no nos obliga a nosotros a decir que entonces hay que seguirle molestando la capacidad de pago a los bogotanos y a las bogotanas. Y está entonces en el artículo 73 el pago voluntario por libre circulación. Entre otras cosas, el pago voluntario por libre circulación, ese artículo, si no estoy mal, el concejal Argote me informó, como a mí me gusta nombrar la fuente también, el concejal Argote me informó que por la vía de la demanda, este artículo también en primera instancia está nulo, está hoy nulo, por la vía de una demanda, similar al artículo 140, al artículo 140 de la ETB. Entonces la administración está, todo lo indica así, pues está utilizando la apelación a este punto. Está igualmente el artículo 74. Este Consejo le aprobó al Gobierno, además del pago voluntario por libre circulación, los peajes urbanos. Este Consejo, el 9 de junio, le aprobó en el artículo 76 la regulación de estacionamiento fuera de vía, que es lo que trae a consideración el Gobierno y algunos concejales de la ciudad, ¿sí? También admito que lo hacen en virtud de lo que está contenido en uno de los artículos del Plan Distrital de Desarrollo del doctor Peñalosa. Y en el acuerdo 648, por el cual se simplifica el sistema tributario distrital y se dictan otras disposiciones de septiembre del año pasado, también se hace, para tenerlo en consideración, unas modificaciones a las tarifas. En este sentido, Peñalosa sigue gobernando desde la consideración nuestra para unos pocos con el sacrificio económico de la mayoría de las familias bogotanas. Y recordamos que la aprobación que este Consejo le dio al alcalde mayor para modificar las tarifas del impuesto predial, que es a lo que nos referimos en ese artículo primero del acuerdo 648, también afectó los bolsillos de los ciudadanos, principalmente de los estratos 3 y 4. ¿Quiénes se verían más afectados con incrementos sin control de tarifa en los parqueaderos? ¿Quiénes se verían más afectados con incrementos sin control de tarifas en los parqueaderos? Entonces, allá tenemos una presentación, ahí las barras lo indican fácilmente, son los estratos 2, 3 y 4 principalmente. En cuanto a los usuarios de los parqueaderos en Bogotá, se observa en la tabla con la información del contrato de consultoría 1167-2016. Esa es una información que nos la ofrece la administración, para organizar también nuestro debate a unas preguntas públicas o a unas preguntas escritas que les hicimos. Eso significa que el 85% de los bogotanos, doctor Flores, el 85% de los bogotanos que hacen uso de los parqueaderos pertenecen a los estratos 2, 3 y 4, que es la clase media bogotana. No es cierto que los que utilizan los parqueaderos mayoritariamente en la ciudad son los de los estratos que tienen vehículos de alta gama. No, señores.
Y esto demuestra que este sector poblacional y social de la ciudad de Bogotá utiliza el vehículo para muchas actividades, no como un elemento de lujo, sino lo utiliza o bien para ir al trabajo, o bien para ir al estudio, o bien como un medio de economía familiar, de trabajo, es su elemento de trabajo, pero igualmente tiene que ubicarlo en algún sitio de la ciudad, y eso tiene un costo. ¿Y quién lo paga? Esos estratos que he manifestado. Ahí están los ciudadanos que hacen uso de parqueaderos en Bogotá. El estrato 2, el 23.3%. El estrato 3, el 39.7%. El estrato 4, el 22%. El estrato 5, oído, el 7.6 y el estrato 6, el 5.0. Entonces estamos manifestando algo que es cierto, que es verdadero, que no es una invención, ¿no? Porque algunos, o mejor, hay como allá en la cultura de los bogotanos, que quien más utilizan los parqueaderos son los estratos 5 y 6. Y mire, entre ellos dos solamente lo utilizan el 12.6% y los otros el 85%. El 85%. El alcalde mayor de Bogotá, hablando de esta situación económica, doctor Forero, lo de la inflación es un histórico de los 2 últimos años, ¿no? Que eso debe tenerse en cuenta, ¿no? El alcalde ahora, el 1 de septiembre, manifestó, y es una nota del Twitter de RCN, que dice: Peñalosa anunció incremento en tarifas de peajes de las entradas y salidas de Bogotá y la instalación de 2 peajes dentro de la ciudad. Fíjense que nos traen un cupo, ¿sí?, aprobado en primer debate. Estamos en la discusión de un sistema inteligente de tarifa en vía pública, en vía. Pero igualmente se anuncia, digo yo, otro castigo económico para los habitantes de Bogotá. Yo le mando este mensaje a quienes, estando acá, tienen vehículos que de pronto ni hacen parte del gobierno, ni hacen parte de ser concejal de Bogotá. Ubíquense como trabajadores, señores funcionarios también, allá ustedes. Ubíquense como trabajadores. Señores de las unidades de apoyo normativo, señores enlaces. Yo estoy convencido que si ustedes no fueran del gobierno estarían conmigo. Estoy convencido. Hasta de pronto están conmigo, sí. Lo que pasa es que no lo pueden manifestar muy públicamente, pero de pronto al final de la sesión van y le dicen esto al oído. ¿Sí? A veces pasa. No, es que la verdad. Entonces yo me pregunto, los que nos escuchan aquí todos los días, yo estoy seguro que salen diciendo: esos tienen la razón. La misma Secretaría de Hacienda que... Puede tener la razón, sí, puede decir, yo también la tengo, pero tengo la obligación de tener 2 peajes dentro de la ciudad, ¿sí? Ese fue el último anuncio que hizo. Entonces fíjense cómo sigue una agresiva y vertiginosa medida contra los intereses económicos, contra la capacidad, pues cada día la capacidad de pago será menor, Beneficiarios con la iniciativa desde nuestra interpretación también, desde lo nuestro. Otro punto importante del análisis es el negocio de los parqueaderos en Bogotá, que actualmente se encuentran en manos principalmente de 7 grandes operadores privados, los parqueaderos de Bogotá,
quienes tienen el mayor número de parqueaderos en la ciudad, con 403 establecimientos, como lo muestra esa tabla que nos facilitó la administración y que hace parte del contrato de consultoría 1167-2016, donde nos sirve para asegurar lo que estoy iniciando a asegurar. Se observa que la empresa Parking hoy posee en la ciudad 155 establecimientos, no número de parqueaderos, establecimientos donde hay parqueaderos, lo que representa el 39% de la oferta total del servicio de parqueaderos. En este momento en Colombia una oferta de 15.000 cupos de parqueo, donde la mayor parte se encuentra en la capital de la República. Su negocio está dividido en dos actividades. Ojo con lo que voy a afirmar, porque eso más adelante lo voy a volver a recordar. Esta empresa Parking, su negocio lo tiene dividido en dos actividades: operación de parqueaderos y automatización de parqueaderos. Esto último tiene que ver con el debate que se trae hoy a consideración para la aprobación o no de esta iniciativa, porque uno podría decir, con el riesgo, ojalá equivocarme, que eso también tiene nombres y apellidos a futuro. El segundo gran operador es City Parking, que cuenta hoy con el 26% de la oferta de parqueaderos de la capital a través de 104 establecimientos. Su actividad económica está basada en la operación de parqueaderos, valet parking y consultorías e interventorías sobre el tema. También lo tengo ahí porque algunas de los proyectos de acuerdo a consideración de esta comisión hablan del tema de parqueaderos y de valet parking. Esta brevísima mención es para que se comprenda que quienes conocen esta actividad económica y poseen capital serán quienes continúen ampliando la oferta de parqueaderos, fortaleciendo también el negocio de la venta de equipos para nuevos estacionamientos. Ahí es la referencia a lo de la automatización de parqueaderos. Con esto se desvirtúa la hipótesis que tiene el gobierno distrital de que, abro comillas, la gente va a hacer edificios de parqueaderos, decía el alcalde mayor de Bogotá en una entrevista. Significa que serán los mismos que han venido durante décadas apropiándose de este mercado quienes se fortalecerán con el aumento de la demanda de los parqueaderos de la ciudad, incluido el parqueadero en vía. Lo siguiente es muy importante, señores concejales, lo de las asociaciones público-privadas. Por ahí hoy escuché unas lecturas de proposiciones para futuros debates que tienen que ver con esto. Nosotros también seguramente la radicamos en otra comisión, pero también tenemos una proposición sobre las asociaciones público-privadas. Allá hay un listado de proposiciones de asociaciones público-privadas. Y manifiesto lo siguiente: teniendo en cuenta que el proyecto de acuerdo da gran relevancia a los operadores de los establecimientos, e incluso los define puntualmente en el numeral C del artículo 2, es importante tener claro qué procesos está adelantando el gobierno
del alcalde Peñalosa frente a este tema. Ahondando un poco más en los detalles que nos muestra la propuesta, la que ustedes están viendo ahí, se indagó por derechos de petición sobre los proyectos de APP que cursan en la Secretaría de Gobierno Distrital y la Secretaría de Movilidad, no respondidos a tiempo, para la presentación de esta ponencia. Esto nos llegó prácticamente después de que nosotros radicamos la ponencia el 28 de agosto, o muy cerca a esa fecha. Sin embargo, de acuerdo a otra petición respondida por el Departamento Administrativo del Espacio Público Aldade, se encontró que 15 iniciativas de 15 iniciativas que están en estudio, 9, que son las que están allí, 9 son para el tema de parqueaderos en Bogotá. Entonces, esa claridad tendrá que darle al gobierno cuando haga la sustentación de su iniciativa. Van a abrir una nueva licitación a este sistema inteligente de parqueaderos en vía, o le van a echar mano a una de estas 9 propuestas que en materia de información nos suministró el Departamento Administrativo del Espacio Público. Porque si eso es así, pues sencillamente, digo yo, pues no debiera haberse traído este proyecto de acuerdo a consideración del Consejo de Bogotá, más allá de que estemos o no con las alianzas público-privadas, y en el marco de la discusión del Plan Distrital de Desarrollo, nosotros hicimos nuestra manifestación pública sobre las inconveniencias de las alianzas público-privadas, porque al final todo se quiere hacer por alianza público-privada, aunque igualmente, como lo decía el doctor Palacio en la oportunidad pasada, tampoco les ha ido muy bien con las alianzas público-privadas, incluido lo de los hospitales, ¿no? Tampoco les ha ido muy bien. Bien, entonces ahí hay unas alianzas público-privadas, parqueadero con las denominaciones parqueadero subterráneo en tal lugar, parqueadero Plaza de la calle 100, o app de movilidad Plaza Quinta Camacho, otra en Plaza Calle 25, otra en Parque Nacional, otra en Plaza Cultural La Santa María, allí cerca de la plaza, etcétera, etcétera, en el Parque Nacional, en el CAN y muchas otras. Las asociaciones público-privadas, la administración distrital estudia un proyecto para potenciar el uso de los parques y parqueaderos en un lote ubicado en Álamos, en la localidad de Engativá, cediendo el espacio para la construcción de un parqueadero subterráneo, una cancha de fútbol y una de voleibol. En segundo lugar, se encuentra una APP para parqueaderos multimodales en la carrera 15. Entonces seguimos con lo de las alianzas público-privadas, ahí está una con el nombre de Sistema Inteligente, Sistema Inteligente para de Movilidad para la Ciudad de Bogotá. Yo encuentro en esto una muy cercanía en la relación con el tema que está condensado en un proyecto de acuerdo de iniciativa principalmente del gobierno, que conduciría a la implementación de un sistema, inteligente de movilidad de Bogotá por medio de la implantación de una plataforma a software holístico en la gestión del tránsito. Vuelvo a decir, esto tiene mucha relación con el proyecto de acuerdo que se denomina casi de manera similar, para no decir que de manera igual. Y está el otro, modernización y mejoramiento y modernización de la movilidad y seguridad vial. Dotar a la ciudad de una plataforma tecnológica
para modernizar la movilidad en la ciudad de Bogotá, y esto también tiene que ver con los parqueaderos en vía. Otra propuesta de asociación pública-privada. Y gestión de congestión. Otra propuesta de alianza público-privada que tiene como objeto gestionar la red vial principal para optimizar la oferta vial, regular de la demanda, etcétera, etcétera. Y otra que se denomina Ciudad Conectada Bogotá, que tiene que ver con las señales inteligentes y zonas de parqueo permitido en Bogotá. Es decir, todas estas alianzas público-privadas están en la vía de este proyecto de acuerdo, entonces uno no sabe cuál es la prioridad que tiene el gobierno. Yo diría, si los estudios de prefactibilidad y de factibilidad hubieran conducido a aceptar una de estas propuestas, ¿sí?, en el tiempo, la propuesta que se tiene hoy acá se hubiera traído. Esa es una pregunta que nos tienen que contestar, porque venían haciendo un trabajo por otro camino, que eran las alianzas público-privadas. Por su parte, bueno, esto están registradas en la Secretaría de Movilidad. El otro punto que tiene que ver con este asunto del debate: aumento de tarifas con libertad de precios. También son manifestaciones del gobierno, públicas. Esta es una iniciativa que está encaminada, la de las tarifas con libertad de precio, o sea, hay muchos asuntos que tienen que ver con esto. O sea, esto va a generar un bloqueo hasta mental en los ciudadanos de Bogotá, que al final no saben qué es lo que van a pagar y qué les van a cobrar, etcétera, y cómo les van a cobrar tarifas de una cosa, de la otra, de parqueo en vía, de parqueo fuera de vía, de peajes urbanos, de libertad de precios en los parqueaderos, etcétera, etcétera. Esta iniciativa está encaminada a la actualización de los criterios para el cobro de los parqueaderos con el fin de que dichas tarifas estén sometidas a la libre competencia, según explica el alcalde Peñalosa, abro comillas. No hay ningún argumento técnico para que el Estado someta a controles los precios de los estacionamientos, cierro comillas, asegurando que con esta medida habría más parqueaderos en la capital de la República y con otros operadores. Y ya atrás demostramos que eso no va a ser así ni es cierto. Asimismo sostiene que, abro comillas, actualmente a los dueños de los establecimientos se les ponen unos controles de unos precios que son inconvenientes, se les ponen unos controles a los dueños de los establecimientos que son inconvenientes y terminan por cerrarlos. Si hay libertad de mercado, va a haber más estacionamientos, dice el alcalde. ¿Por qué la gente, por ejemplo, va a hacer edificios de estacionamientos, punto seguido? Si se va a volver un negocio hacer estacionamiento. O sea, yo encuentro aquí una contradicción, la verdad. Yo he escuchado al alcalde y al gobierno, al doctor Bocarén, que hay que desestimular el uso del vehículo, pero si decimos a voz en cuello que van a haber incluso muchos edificios de estacionamientos, entonces van a ser ocupados ¿por quiénes? Por los que vamos a pie, en lo que estamos ahora proponiendo con el doctor Torres, que a cambio de vehículos haya más circulación peatonal en la capital de la República, ¿no? Entonces fíjense que aquí hay una contradicción gubernamental. Si yo construyo más estacionamientos, estoy estimulando el uso del vehículo porque, entre comillas o realmente, la persona puede decir, no, construir un estacionamiento, ahora sí no tengo problema donde dejar mi vehículo. Entonces, señor, vamos a una venta de vehículos y a comprarme el mío porque es el único que hace falta
porque no tenía estacionamiento. Entonces, así como es la política en defensa del ambiente y de la naturaleza, porque eso está en relación. Mayor número de estacionamientos, mayor número de vehículos por las vías de la ciudad, mayor contaminación del aire. Eso es como fácil decirlo, y realmente eso es cierto. Eso fue en una entrevista a Blue Radio que hizo el señor alcalde. Frente a estas afirmaciones del señor alcalde, existen dos elementos para tener en cuenta por esta corporación y que deben ser debatidos con responsabilidad. Por la disminuida capacidad de pago de los bogotanos, no se considera conveniente que haya libertad de mercado para el cobro de los parqueaderos, porque en el corto y mediano plazo no existirá regulación alguna en las tarifas, sino por el contrario, las tarifas siempre van a tener la tendencia de ser elevadas, porque se hacen acuerdos entre los operadores, elemental, y ya los nombramos, y no son cualquier operador, y se agruparán y harán las propuestas de manera unificada de acuerdo a la ubicación geográfica de los mismos parqueaderos, que será lo único que va a marcar la diferencia, y la infraestructura de los mismos, que será lo único que va a marcar la diferencia. En el mediano y largo plazo, una amplia oferta de estacionamientos envía un mensaje a los propietarios de los automóviles de que existen espacios para estacionar su vehículo. Entonces ya lo dije anteriormente. El otro tema que he escuchado incluso a algunos concejales por fuera, incluso antes de haberse traído este proyecto del gobierno, y es el tema sobre la contribución por el servicio de estacionamiento en vía y fuera de vía, que hace parte de uno de los artículos que están contenidos en la iniciativa del gobierno, no en las iniciativas de los otros concejales. En cuanto a la solicitud de autorización para cobrar la contribución por el servicio de garajes o zonas de estacionamiento, es importante tener en cuenta a los sujetos pasivos de dichos cobros, que serán los usuarios del servicio de estacionamiento fuera de vía o en vía. Repito, se debe tener en cuenta a los sujetos pasivos de dichos cobros, que son los usuarios del servicio de estacionamiento fuera de vía o en vía. La ciudadanía entonces hoy no tiene capacidad de pago para atender otra obligación más, y deberían ser los operadores del servicio quienes realicen dicha contribución si llegara a aprobarse este punto en el Consejo de Bogotá. Deberían ser los operadores del servicio quienes realicen dicha contribución, puesto que van a obtener importantes recursos por esta actividad. O sea, en unas cosas, entonces, a favorecer los. Impacto fiscal de la iniciativa. En cuanto al impacto fiscal de la iniciativa del gobierno distrital, afirma: si bien la adopción del sistema inteligente de estacionamientos implica recursos para su implementación y operación, los mismos son cubiertos en su totalidad por la tarifa del usuario. Sin embargo, cabe tener en cuenta que el CAPEX para las 17 zonas de operación con 120.000 cupos es de 1 billón de pesos, y el CAPEX para las 4 zonas priorizadas es
de 260.000 millones de pesos que incluye mejoramiento de infraestructura, parquímetros, desarrollo tecnológico, aplicación móvil de la ciudad, dispositivos de control y vehículos para el control y supervisión. Los recursos que ingresen tienen que ser utilizados en lo que acabo de mencionar. Sobre este punto es muy importante para el Consejo lo siguiente, debe tener claro lo siguiente, y es una pregunta que yo dejo al Consejo y a los señores del Gobierno. ¿Cuáles serán las condiciones con los operadores privados frente a la demanda principalmente? Pues en caso de no cumplir con las proyecciones de la misma, ¿quién responderá si los privados se declaran con pérdida? Presidenta, creo que el concejal Grillo, para que lo registre. Bueno, pasamos a un tema que para mí es muy interesante, que tiene que ver con el contrato de consultoría 2016-1167 de la Secretaría Distrital de Movilidad. Esto ya estamos entrando en la parte final. Por último, en cuanto al proceso contractual llevado a cabo por la Secretaría Distrital de Movilidad con el consorcio Calimayor y con Avanti 2016, realizando una indagación en la página de SECOP, se encuentran algunos aspectos que requiero y llamo la atención. En primer lugar, en cuanto a la fecha de inicio del contrato de consultoría por un monto total de más de 2.000 millones de pesos, presenta una fecha de inicio el 26 de octubre de 2016, ahí como lo estamos mostrando en la diapositiva, con una duración de 8 meses. Llama la atención que en dicho contrato se han presentado 3 otros sí, que principalmente se refieren a las 9 etapas. Primero, 60 días después de iniciada la consultoría, se determina con un otro sí de fecha 21 de diciembre de 2016 que la Administración Distrital realizará la supervisión de las etapas 1 y 2 del proyecto. 2. Esto está en relación con este 2, en relación con el anterior. 2. Que determina excluir la etapa 9 de la interventoría. O sea, en el otro sí del 21 de mayo se incluyen todas las etapas. En el otro sí del 11 de mayo de 2017, excluir la etapa 9 de la interventoría. La etapa 9 de la interventoría expresa lo siguiente: divulgación comercial, ejecución y acompañamiento para concretar la vinculación de capital privado al proyecto con una duración de hasta 4 meses contados a partir de la fecha de vencimiento de la etapa 7. Y la etapa 7 dice estructuración jurídica del estacionamiento en vía con una duración de hasta 4 meses contados a partir del vencimiento del plazo establecido por el vencimiento de la etapa 2. No voy a leer la etapa 2. Entonces, ojo con lo que dije en el punto 2. El 11 de mayo de 2017 se firma un segundo otro sí que determina excluir la etapa 9 de la interventoría, la que acabo de leer sobre la divulgación, modificar el cronograma de entregas de esas etapas, ampliar el plazo de las etapas 3 y 7, ya leí la 7, la etapa 3 tiene que ver con el esquema tarifario de estacionamiento en vía de acceso público con una duración de hasta 2 meses, pero fíjense cuándo se están empleando. Casi
del 21 de diciembre de 2016 al 11 de mayo, 11 meses después, y habían dicho que esa consultoría de algunas de esas etapas no superaba ni los 2 y los 4 meses. Y nos encontramos acá que piden un nuevo otro sí, y ya ese tiempo se ha superado. Se ha superado ese tiempo. Entonces aquí hay una irregularidad. 3. Se firma un tercer otro sí el día 7 de julio de 2017, o sea, 2 meses después del 11 de mayo de 2000, con 3 solicitudes: modificar el anexo técnico, ahí lo tenemos, ampliar el programa del proyecto y extender la consultoría por 30 días hábiles. Por falta de documentación en el SECOV no se puede determinar la fecha final de la consultoría, pero se infiere que puede ser el 21 de septiembre del año 2017. 21 de septiembre del año 2017 es el vencimiento de la consultoría. Todavía no estamos en el 21 de septiembre del año 2017, doctora María Victoria. Y resulta que nos trajeron el acuerdo. Está traído el acuerdo y no tiene todavía los resultados finales de la consultoría. Sí, probablemente algunos avances se puedan hacer. Yo no me voy a desprender de esa situación, pero toda la consultoría no ha sido recibida, al menos al momento de entregar la ponencia. Y entonces por ello también nosotros decimos, esto viene también con unas debilidades en materia de estudios técnicos a consideración del Consejo esta iniciativa, porque lo pagado por una cifra no pequeña de más de 2.000 millones de pesos, pues no ha culminado. De acuerdo con estos lineamientos se evidencia que el contrato de consultoría mencionado anteriormente tuvo serias falencias durante las 2 primeras etapas de su ejecución en materia de supervisión, puesto que en los anexos del proceso encontrados en el SECOV no hay registro de acta de nombramiento de supervisor. No hay registro del acta de nombramiento del supervisor por parte de la Secretaría de Movilidad, ni documentos firmados por el mismo, así como informes de la supervisión, pues si no había, pues no había supervisor para realizar los respectivos pagos. Por otra parte, se advierte que el registro del contrato 2017-1270 por una cuantía de 280 millones de pesos con fecha, también esos son de las modificaciones, con plazo de ejecución de 5 meses. Entonces aquí nosotros nos preguntamos, o les preguntamos, ¿qué pasó, señores concejales y señores abogados? ¿Qué pasó en la vida contractual de la fecha de inicio de la vida contractual de la consultoría entre el 26 de octubre del año 2016 y el 2 de julio del año 2017? Conclusiones finales. No es viable para los bogotanos el alza de tarifas y nuevas contribuciones, puesto que ahondarían más los problemas que en materia económica hoy tienen reflejadas con su baja capacidad de pago a causa del acelerado aumento de la inflación en 2016, la carga tributaria y aumento de los costos de la canasta familiar en 2016. Independientes que desde el estricto sentido pues no perciben salarios desde el punto de vista de lo recibido mensualmente, con unas prestaciones, con unos beneficios prestacionales de salud, de bienestar, etcétera, etcétera.